¿Está China al borde de la quiebra por sus trenes de alta velocidad? Esta es la lección de sangre y acero que el sueño ferroviario del Perú no puede ignorar. En un mundo obsesionado con la velocidad, hay un tren que corre hacia el abismo. Su construcción costó casi $1 billón, una cifra que marea, equivalente a 130 billones de yenes. Cada año, genera pérdidas que superan los $20.000 millones. Y sin embargo, nadie, absolutamente nadie, puede detenerlo. Porque ese tren no transporta solo pasajeros, transporta el orgullo herido de una nación. Imaginemos por un instante la noche profunda en el vasto interior de China. Una estela de luz atraviesa la oscuridad, un tren bala que pasa de largo por una estación fantasma. Sus andenes están vacíos, sus puertas de embarque, oxidadas y cerradas para siempre. El tren que cruza a toda velocidad ya no recibe el aplauso de nadie. Su única misión es seguir corriendo, una bestia de acero cuyo propósito se ha desvanecido. Debía transportar sueños, pero hoy, ese mismo vehículo se ha convertido en la carga más pesada de la nación, una hipoteca sobre el futuro de sus hijos. Ahora, cambiemos de escena. El amanecer en Tokio. Un Shinkansen, el tren bala japonés, de un blanco inmaculado, se desliza en el andén en un silencio casi reverencial. Un operario, con su uniforme impecable, hace una profunda venia mientras el tren se detiene, con una precisión de 0 segundos de retraso. En 60 años de operación, ha registrado 0 accidentes fatales. Y lo más asombroso, no genera pérdidas. Su única razón para seguir corriendo, día tras día, es una filosofía forjada en una sola palabra: confianza. Dos sistemas de trenes de alta velocidad, nacidos en el mismo continente y en la misma era, pero cuyos destinos han tomado rumbos diametralmente opuestos. Uno hizo de la velocidad su orgullo. El otro, hizo de la sostenibilidad su religión. La diferencia en los valores que cada nación eligió ha determinado la cruda realidad que enfrentan 60 años después. El aire de Londres era denso y gris, cargado con la llovizna persistente de un invierno que se negaba a morir. Dentro del histórico salón del Foro Internacional de Gestión, las puertas de roble se abrieron en silencio, dejando entrar un murmullo que se extendió como una ola entre los asistentes. Periodistas, directores ejecutivos y académicos de todo el mundo, congregados en este epicentro del pensamiento global, dirigieron su mirada al escenario. Un hombre de traje oscuro, de caminar sereno pero imponente, avanzaba hacia el podio. Era el profesor James Harrison, de la Escuela de Negocios de Oxford, una autoridad mundial en estrategia internacional. En el instante en que tomó su lugar, el aire de la sala pareció tensarse, cargado de anticipación. Detrás de él, 2 mapas gigantes iluminaban la penumbra. A la izquierda, una intrincada y caótica telaraña de líneas rojas que se extendía por el vasto territorio de China, su red de alta velocidad. A la derecha, una elegante y ordenada línea azul que recorría la espina dorsal de Japón, el Shinkansen. El contraste era brutal, una metáfora visual de la batalla entre la velocidad y la serenidad, entre la ambición y la razón. Harrison se acercó al micrófono. Su voz, grave y calmada, resonó hasta el último rincón del auditorio. Damas y caballeros, permítanme plantearles una pregunta, comenzó. ¿Por qué 2 naciones del mismo continente, que soñaron con el mismo futuro de acero, han llegado a conclusiones tan radicalmente opuestas? En la pantalla, los números aparecieron, fríos y elocuentes. China, 45.000 kilómetros de vías. Una hazaña de ingeniería completada en apenas 15 años, algo que ningún otro país había logrado. Un suspiro colectivo, mezcla de asombro y admiración, recorrió la sala. Pero un instante después, otra cifra apareció debajo, en un rojo sangriento: deuda de 130 billones de yenes, casi $1 billón. Pérdidas anuales de $20.000 millones. El ambiente cambió de golpe. Las miradas se cruzaron, las respiraciones se contuvieron. El profesor cambió la diapositiva. Japón, el Shinkansen. Nacido en 1964, ha mantenido su rentabilidad por casi 60 años. Y lo más importante, sin un solo centavo de subsidio estatal. Esto, señoras y señores, continuó Harrison, no es simplemente un caso de buena gestión. Es la manifestación de 2 filosofías opuestas sobre cómo se debe diseñar el futuro de una nación. En el silencio sepulcral, su voz era la única guía. China priorizó el prestigio nacional y la promesa de bienestar para su pueblo. Japón priorizó la rentabilidad y la seguridad. Ambas decisiones, en su momento, parecieron correctas.
pero los resultados no podrían ser más distintos. La pantalla se fundió a negro y una fotografía antigua emergió de la oscuridad. Era la China de los años 90. En el andén de una estación cubierta de nieve, una multitud desesperada se abalanzaba sobre un tren viejo y destartalado. No había asientos, ni siquiera espacio para estar de pie. Hombres jóvenes colgaban de las ventanas. Una madre, con un niño pequeño en brazos, permanecía inmóvil en medio del caos, su rostro curtido por el aire helado. Esta era la realidad antes de la alta velocidad, explicó Harrison con voz solemne. En este país, el simple acto de transportar a una persona de un lugar a otro era un acto de esperanza. La luz del proyector iluminaba los rostros de la audiencia. Nadie parpadeaba. Entre ellos, un joven estudiante chino, vestido con un traje que le quedaba un poco grande, apretaba los labios con fuerza. Reconocía a esa estación. Recordaba el caos, la mano de su madre apretando la suya, la noche que durmió en el suelo del vagón sobre un periódico. La charla del profesor no era una lección de economía, era el eco de su propia vida. Y fue precisamente por eso que China se lanzó a esta carrera sin frenos, afirmó Harrison, elevando ligeramente el tono. Consideraron el retraso una vergüenza y la velocidad, un honor. Fue un desafío tecnológico, sí, pero sobre todo, fue una promesa hecha a su pueblo. En la pantalla, imágenes de la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Beijing 2008. Un flamante tren de alta velocidad, símbolo de una nueva China, se deslizaba por las vías. El estadio estalló en aplausos. Sin embargo, la voz de Harrison se quebró por un instante, y en esa pausa, todos contuvieron la respiración. Detrás de la cortina de la velocidad, una deuda invisible comenzó a acumularse, ladrillo a ladrillo, kilómetro a kilómetro. La luz se atenuó y, de nuevo, la cifra en rojo sangre apareció en la oscuridad, 130 billones de yenes. Era como una herida abierta en el corazón de la pantalla. El profesor se alejó del micrófono e hizo una profunda reverencia. La charla de hoy apenas ha comenzado. Esta no es una historia sobre trenes. Es la historia de cómo una nación decidió conducir su futuro. Nadie aplaudió. Solo quedó el silencio, denso y pesado. Afuera, el cielo de Londres ya era noche cerrada, y las luces de la ciudad se difuminaban bajo la lluvia. El sonido de los pasos de la gente al salir del auditorio resonaba como el lejano traqueteo de un tren. El alba en Beijing era una neblina fría que envolvía la ciudad. Sobre el cielo gris, un bosque de grúas gigantes se erigía como centinelas silenciosos. Abajo, hombres con cascos de seguridad ensamblaban vigas de acero en un silencio casi ritual. Nadie lo sabía entonces, pero aquella mañana de 2003 marcaría el inicio de 15 años de una carrera frenética contra el tiempo. El gobierno chino había establecido una meta en su plan de desarrollo nacional: construir la red ferroviaria de alta velocidad más grande del mundo. No era solo una red de transporte. Era un monumento al poder, al orgullo y al crecimiento imparable de la nación. En aquella época, los trenes rara vez superaban los 100 kilómetros por hora. Era común ver a la gente acampar durante días frente a las estaciones para conseguir un boleto. «Papá, ¿cuándo llegará el próximo tren?», le preguntó un niño a su padre, y el hombre, sin respuesta, solo pudo bajar la mirada. Una nación que no puede mover a su gente es una nación sin futuro. Con esa convicción, el gigante asiático se puso en marcha. El plan era audaz, casi demencial. En pocos años, conectarían las principales metrópolis. En 15, cubrirían toda la nación, desde Shanghái hasta el Tíbet. Era como si el país entero hubiera sido poseído por una nueva religión, la religión de la velocidad. Los Juegos Olímpicos de 2008 fueron su gran presentación al mundo. Mientras las cámaras enfocaban la capital, un tren de última generación apareció en las pantallas. Carrocería blanca, líneas rojas, 350 kilómetros por hora. La imagen era el símbolo perfecto de la nueva China. La gente vitoreaba. Los funcionarios ferroviarios sonreían con orgullo. Finalmente, pensaron todos, los hemos alcanzado. En las provincias, la escena se repetía. En medio de campos de cultivo, surgían de la nada estaciones monumentales. Suelos de mármol, techos de cristal, paneles electrónicos. Parecían portales a un futuro brillante. Los ancianos miraban boquiabiertos, los niños tomaban fotos con sus teléfonos. El tren bala ha llegado a nuestro pueblo, decían. Un tren llamado Esperanza recorría los corazones de la gente.
Pero bajo la superficie de esa velocidad vertiginosa, las grietas comenzaron a aparecer. Fue demasiado rápido. Fue demasiado grande. Con una simple orden del gobierno central, las autoridades locales compitieron ferozmente por conseguir una ruta, y los bancos aprobaron préstamos masivos, uno tras otro. Todos creían en el mantra: el Estado nos respalda, no hay nada que temer. El orgullo pesaba más que la rentabilidad. Las cifras eran más importantes que las ganancias. Si se puede ir de Beijing a Shanghái en 4 horas, nuestra ciudad también necesita una estación. Esa voz se extendió por todo el país, y el mapa ferroviario crecía día a día. Cuando la red superó los 40.000 kilómetros, China poseía más de 2/3 de las vías de alta velocidad del mundo. El sueño parecía haberse cumplido. Pero ese mismo año, en una sala de reuniones del Ministerio de Finanzas, la palabra déficit se discutió por primera vez con seriedad. ¿Hasta cuándo podremos pagar esto? Si seguimos construyendo a este ritmo, en 10 años los costos de mantenimiento por sí solos nos llevarán a la bancarrota. El ambiente era tenso. Pero nadie se atrevió a proponer detenerse. Detenerse era admitir la derrota. Detenerse era negar el prestigio de la nación. La narración del profesor Harrison era calmada, pero las imágenes que proyectaba eran de una crudeza brutal. Viaductos que parecían acantilados, túneles interminables, estaciones completamente vacías. Al principio de la construcción, dijo, nadie pensó profundamente en estas dos palabras: costo de mantenimiento. En la pantalla, la foto de una línea provincial que, a solo 3 años de su inauguración, apenas alcanzaba la mitad de los pasajeros proyectados. La maleza crecía frente a la estación. Las persianas de las tiendas estaban cerradas. Aún así, la nación siguió corriendo. Tenían miedo de parar, resonó la voz del profesor. Porque parar significaba perder. El tren de alta velocidad chino continuó su marcha, cargando el peso de un sueño. El sonido de sus ruedas era como el latido del corazón del país. Pero detrás de ese pulso acelerado, algo, lenta pero inexorablemente, comenzaba a desmoronarse. En la mañana de Beijing, entre los rascacielos de cristal, un destello blanco se deslizaba como un rayo. Era el Fuxinao, el último modelo del orgullo ferroviario chino. Su cuerpo de acero reflejaba el sol naciente mientras se desplazaba a una velocidad de vértigo. La gente aplaudía, henchida de orgullo. Somos los número 1, se decían, sin la menor duda. Pero detrás de esa imagen glamorosa, otra realidad, una que nadie reportaba, se extendía en silencio. En una ciudad del interior, la plaza frente a la estación estaba barrida por un viento que levantaba remolinos de polvo. Las palmeras plantadas el día de la inauguración estaban secas, descuidadas. La estación se erigía como un palacio faraónico. Suelos brillantes, letreros dorados, torniquetes de acceso vacíos. Adentro, no había un alma. Apenas un par de trenes llegaban al día. Detrás del vidrio de la taquilla, un único empleado, aburrido, jugaba con su celular. Si traemos la línea aquí, la ciudad cambiará. Esa fue la promesa de hacía 10 años. Pero lo único que cambió fue el paisaje. La población disminuyó, las tiendas cerraron, los jóvenes se fueron. Lo que quedó después del sueño fue una catedral de concreto y silencio. El profesor cambió la diapositiva. Unas letras rojas llenaron la pantalla, deuda de 130 billones de yenes. El aire del auditorio se congeló. Harrison continuó con voz serena. Esta cifra no es un problema local. Es un sismo que amenaza con sacudir a toda la nación. Un gráfico mostró una curva ascendente que se disparaba hacia el cielo. Debajo, los nombres de innumerables municipios pobres que, en nombre de la esperanza, habían solicitado tener una estación de alta velocidad, endeudándose hasta el cuello con la fe ciega de que el gobierno central cubriría sus espaldas. La línea roja del gráfico pulsaba como una vena a punto de estallar. Cuando la fiebre de la construcción terminó, la verdad salió a la luz, dijo Harrison. De entre los números, una palabra emergió: mantenimiento. Operar un tren de alta velocidad es mucho más caro que construirlo. Un murmullo de sorpresa recorrió la sala. Las vías, los túneles, el cableado, los vehículos. Todo requiere inspección y reparación diaria. Solo la factura de electricidad puede superar los $100 millones al mes. Si añadimos los costos de personal y reparaciones, la cifra se multiplica. En la pantalla, la imagen de un grupo de trabajadores inspeccionando las vías en plena noche. En la oscuridad total,
Solo se veían las luces parpadeantes de sus linternas. Y aún así, no pueden detenerlo, la voz del profesor ensombreció los rostros de la audiencia. ¿Por qué? Porque una vez que lo has construido, detenerlo provocaría la ira del pueblo. Cada vez que se inauguraba una estación en un pueblo remoto, los residentes lo celebraban con euforia. El gobierno ya no puede traicionar esa sonrisa. Si se detienen, el descontento se extenderá y la estabilidad política se verá amenazada. Así, las líneas que no son rentables se mantienen vivas como símbolos políticos. Harrison hizo una pausa, barriendo la sala con la mirada. En otras palabras, el tren de alta velocidad se ha convertido en el corazón de China. Pero es un corazón que late cada día a base de deuda. La pantalla cambió a una vista nocturna de Beijing. Entre los rascacielos, ríos de luz se entrecruzaban, formando un espectáculo de belleza hipnótica. Algunos en la audiencia contuvieron el aliento. Pero el profesor llamó a esa imagen la prosperidad fantasma. Lo que han creado es, sin duda, el ferrocarril más rápido de la historia de la humanidad. Pero a veces, la velocidad es también la antesala de la ruina. El auditorio estaba en completo silencio. Nadie movía sus bolígrafos. Parecían absorbidos por la imagen. Finalmente, Harrison proyectó una última escena, un andén oxidado, y en él, un anciano solitario esperando un tren. Detrás, solo bancos vacíos y una tienda cerrada. El tren que él espera sigue funcionando hoy, concluyó el profesor con voz queda. Pero el combustible que lo mueve es la deuda del futuro. La imagen se desvaneció. Desde algún lugar de la sala, se oyó un suspiro. Sonó tan débil como el silbato de un tren lejano, pero su eco resonó con una fuerza innegable. Llovía. En una estación provincial del sur de China, un hombre permanecía de pie en el andén mojado. Era Li Chunhua, un ingeniero civil que había participado en la construcción de esa misma estación. Hubo un tiempo en que caminaba con el pecho henchido de orgullo. El día que se inauguró, la gente del pueblo se le acercó llorando para darle las gracias. Ahora nuestra ciudad está conectada con el mundo, le decían. Li tuvo que contener las lágrimas varias veces. Pero el paisaje que tenía ante sus ojos ahora era un mundo distinto. La mitad del horario de trenes estaba en blanco. Las luces de la tienda de conveniencia, apagadas. Faltaban 2 horas para el próximo tren. El guardia de seguridad se apoyaba en la pared, con el paraguas cerrado a su lado. El cartel publicitario en una de las columnas estaba descolorido. La alta velocidad transporta el futuro, se leía. Debajo, el agua de la lluvia había trazado un surco fino. Li miró esas palabras, inmóvil. El futuro. En aquel entonces, todos creíamos en eso. En su mente, resurgió el fervor de 2008. En la sala de reuniones de la oficina de ferrocarriles de Beijing, el aire vibraba de emoción. Vamos a dibujar una nueva era para este país sobre rieles de acero, proclamó un superior. Impulsado por esas palabras, Li se lanzó al trabajo como nadie. Trabajaba día y noche, olvidándose de volver a casa. Incluso el día que nació su hijo, él amaneció en una tienda de campaña en la obra. Tu papá está construyendo un sueño, le dijo a su esposa por teléfono. Su propia voz le sonaba ahora lejana y hueca. En la presentación del profesor Harrison, una diapositiva mostraba fotos de archivo de hombres como Li. Construyendo vías en medio del desierto, excavando túneles en montañas nevadas. Detrás de ellos, siempre una enorme pancarta roja, la velocidad es poder. El ferrocarril es el futuro de la nación. El profesor narraba con voz pausada, bajo este lema, miles de hombres se movilizaron, y millones de personas creyeron. No dudaron de que la velocidad enriquecería al país. Pero el tiempo, silenciosamente, traicionó esa fe. La imagen cambió al interior de un centro de mantenimiento. Detrás de una fila de trenes nuevos y relucientes, había otra hilera de vehículos inmóviles, cubiertos de polvo. Estos pertenecen a líneas con una tasa de operatividad inferior al 30%, explicó Harrison. No se pueden mover por falta de presupuesto para repararlos, pero tampoco se pueden desechar. Porque eso sería admitir oficialmente las pérdidas. Un suspiro colectivo se escapó de la audiencia. La misma realidad se palpaba en el andén donde estaba Li. Había más trenes parados que en movimiento. Cada noche, los equipos de mantenimiento apretaban tornillos y reemplazaban piezas, pero cada una de esas reparaciones se pagaba con dinero prestado. Una de las luces del techo de la estación parpadeó.
Lee levantó la vista al cielo gris. Pero, ¿qué demonios hemos construido?, se preguntó. La lluvia arreció, golpeando el techo con fuerza. Un anuncio automático informó de la llegada del tren. Solo subieron 3 pasajeros. 2 eran empleados del ferrocarril. El tercero era el anciano que había visto antes. En algunas provincias, continuó el profesor, hay líneas con menos de 100 pasajeros al día. El costo de mantenimiento anual es de cientos de millones de dólares, pero no pueden cerrarlas. ¿Por qué? Porque son una cuestión de orgullo público. La pantalla se oscureció lentamente. Unas letras blancas aparecieron, el orgullo enriquece a la gente. Pero cuando el orgullo se convierte en deuda, la gente calla. En ese instante, las luces del auditorio se apagaron, sumiendo a los asistentes en la penumbra y el silencio. El rostro del profesor reflejaba un dolor sutil. Esto no es para culpar a nadie. Es solo la historia de la quietud que una nación, obsesionada con la velocidad, pasó por alto. Lee escuchó el sonido de las puertas del tren al cerrarse. El vagón, con sus 3 pasajeros, se alejó lentamente. El anciano, desde la ventana, le hizo un pequeño gesto de despedida. Lee se quedó allí, inmóvil, viendo cómo las luces traseras del tren desaparecían en la oscuridad. Detrás de él, solo se oía el sonido de la lluvia. Era como el eco del sueño que una vez recorrió el país. La luz de la pantalla volvió a iluminar el salón. El profesor Harrison sostenía una hoja de papel. En ella, 5 palabras rodeadas por un círculo rojo: deuda, mantenimiento, política, demanda y tarifas. Estas, dijo, son las 5 cadenas invisibles que atan al ferrocarril de alta velocidad chino. Lo que les contaré a continuación no son solo números. Es la anatomía de un destino estructural. Si una sola de estas cadenas hubiera faltado, quizás se habrían salvado. Pero cuando las 5 se entrelazaron, el tren de esta nación perdió toda vía de escape. La primera cadena, la deuda. Fue el principio de todo. El proyecto, concebido como un estandarte del prestigio nacional, se financió casi en su totalidad con préstamos. Créditos bancarios, bonos de gobiernos locales, incluso capital extranjero. La deuda creció como una bola de nieve bajo la creencia de que cuando crezcamos, podremos pagarlo todo. Al principio, nadie sintió miedo. Los trenes corrían, las ciudades se transformaban y los medios lo llamaban un símbolo de éxito. Pero con la desaceleración económica, los intereses se convirtieron en una losa. En los libros de contabilidad de los gobiernos locales no quedaban números negros, solo una deuda con nombre de esperanza. La segunda cadena, el mantenimiento. Un ferrocarril es mucho más difícil de mantener que de construir, explicó Harrison. La inspección de vías, la reparación de cableado, la revisión de vehículos. Miles de personas trabajando día y noche. La factura eléctrica, los costos de reparación. Un gasto constante que los ingresos, casi inexistentes en muchas rutas, no podían cubrir. Las líneas más nuevas son las más costosas, pues sus equipos de última generación son también los más propensos a fallar. La tercera cadena, la demanda. El profesor mostró un mapa de China. Innumerables líneas rojas lo surcaban, pero muchas parpadeaban, indicando un déficit crónico. La mayoría tenía menos de la mitad de los pasajeros proyectados. Algunas, apenas unas decenas al día. Quienes gritaron, necesitamos una estación aquí, no fueron los residentes. Fueron los políticos, afirmó. La promesa de que un tren trae desarrollo era una esperanza real. Pero cuando el desarrollo no llegó, el tren se convirtió en una carcasa vacía. Lo más cruel, dijo Harrison bajando la mirada, es que nadie previó un futuro sin pasajeros. La cuarta cadena, la política. Al pronunciar esta palabra, la atmósfera se volvió más pesada. Una parte significativa de la red se construyó no por racionalidad económica, sino como un símbolo político. Los gobiernos locales compitieron por obtener la aprobación de Beijing para construir nuevas estaciones y así demostrar sus logros. El objetivo era la construcción en sí misma, no la operación. Como resultado, nacieron ferrocarriles sin un plan claro sobre quién asumiría los costos de mantenimiento, ferrocarriles de los que nadie se hacía responsable. Y la última cadena, las tarifas. Este problema, dijo el profesor, es el más invisible, pero el más grave. Sencillamente, no pueden subir los precios. La tensión en la sala era palpable. El tren de alta velocidad ahora se considera un derecho ciudadano.
Si subieran las tarifas, la ira contra el gobierno estallaría. Por lo tanto, no pueden buscar la rentabilidad y deben volver a endeudarse para cubrir el déficit. Esto, a su vez, aprieta aún más la primera cadena, la de la deuda. Es un círculo vicioso. Esa misma frase, círculo vicioso, apareció en la pantalla. Estas 5 cadenas están entrelazadas, concluyó Harrison. Intentar quitar una solo hace que las otras se aprieten más. Esta es la estructura actual del ferrocarril chino. Un asistente, con mano temblorosa, escribió en su cuaderno: la nación que se enorgullecía de su velocidad ahora está encadenada por ella. El profesor levantó la vista. La ambición nacional no es mala en sí misma. El problema es haber perdido el coraje para decidir cuándo detenerse. La pantalla se fundió a negro, pero en la oscuridad, todos comprendieron que esta historia no había terminado. De hecho, la verdadera caída apenas estaba por comenzar. La estación de Tokio, a las 6 de la mañana, estaba bañada por una luz tenue. Una carrocería blanca se deslizó silenciosamente hacia el andén. Un Shinkansen, viajando a 270 km por hora, se detuvo como si contuviera la respiración. 0 segundos de retraso. El personal del andén hizo una profunda reverencia. Los pasajeros, en silencio, abordaron en perfecto orden. Este espectáculo no fue ordenado por nadie. Fue el resultado de una elección hecha más de medio siglo atrás. En la primavera de 1987, la organización conocida como Ferrocarriles Nacionales de Japón, JNR, estaba al borde del colapso. Un déficit anual de 1 billón de yenes, más de 400.000 empleados, conflictos laborales feroces y un servicio deficiente. Los periódicos la llamaban la herencia fallida de la nación. Nadie creía que pudiera ser salvada. Pero entonces, un burócrata dijo: devolvamos el ferrocarril al sector privado. Parecía una locura. ¿Confiar el transporte público a empresas con fines de lucro? La oposición fue feroz, pero Japón eligió ese camino. JNR se dividió en 6 compañías regionales privadas. Nacieron Junior East, Junior West, Junior Tokai. Esta decisión sentó las bases para el futuro rentable del Shinkansen. En una pequeña sala de reuniones en la estación de Tokio, jóvenes empleados se apiñaban alrededor de un mapa. A partir de ahora, construiremos un ferrocarril que genere ganancias, se decían. Era un desafío sin precedentes. Si no había ganancias, no había salarios. Cada aspecto, hasta la limpieza de una estación, se evaluaba en términos de costo. Salieron a la calle, escucharon a los pasajeros. La estación está más limpia, comentó un anciano. Esas palabras encendieron el corazón de un joven empleado. Los primeros 10 años de la privatización fueron duros. Pero aprendieron una lección vital: para ser rentables, no debían vender conveniencia, sino satisfacción. Junior Tokai se obsesionó con la puntualidad del Shinkansen. Un retraso de 1 minuto era analizado hasta encontrar la causa. El mantenimiento de los vehículos se realizaba de noche para garantizar la misma precisión cada mañana. Como resultado, el Shinkansen se convirtió en el tren más puntual del mundo. JR East transformó las estaciones en pequeñas ciudades. Incorporaron restaurantes, librerías, espacios para conciertos. Convirtieron las estaciones en destinos, no solo en puntos de tránsito. Los ingresos de estos negocios sostenían el ferrocarril y subsidiaban las líneas rurales. Mover personas con el tren, mover la economía con la estación. Ese era el modelo japonés. JR West hizo de la seguridad su bandera. Después de un trágico accidente en 2005, se comprometieron a 0 accidentes. Su orgullo era ser un ferrocarril que protegía a las personas. Todos creían que su trabajo era el rostro de la nación. El profesor Harrison mostró un mapa de Japón en la pantalla. Conciliación de rentabilidad y fiabilidad, se leía. Junior buscaba ganancias, pero nunca sacrificó la confianza por ellas. Una secuencia de imágenes fluyó: un Shinkansen atravesando una tormenta de nieve, un empleado sosteniendo un paraguas para un pasajero, un mecánico apretando un perno durante la noche. La rentabilidad del Shinkansen no es un milagro, dijo Harrison. Es el resultado de medio siglo acumulando una filosofía llamada responsabilidad. ¿Por qué 2 naciones vecinas obtuvieron resultados tan diferentes?, preguntó. La respuesta no está en la velocidad, sino en el sistema. Detrás de él, la pantalla se dividió: a la izquierda, la red roja de China, a la derecha, la azul de Japón. Debajo, 2 frases:
dirigido por el Estado y dirigido por el mercado. China corrió para proteger el honor nacional. Japón se detuvo para proteger la confianza empresarial. Un joven estudiante en la esquina murmuró, Japón nunca compitió por la velocidad y, sin embargo, terminó siendo el más rápido del mundo. El profesor sonrió levemente. La velocidad no se trata de acortar distancias. Se trata de cómo acumulas confianza y tiempo. El aire en la sala cambió. Todos se dieron cuenta de que no estaban presenciando una comparación económica, sino una filosófica. La mañana en la estación de Tokio. Las manos de los operarios de limpieza pulen la carrocería del tren sin cesar. Ni una sola huella dactilar se permite. Suena la campana de salida, y los pasajeros abordan con una disciplina casi marcial. Este orden preciso no nació por casualidad. Tras la privatización de 1987, las diferentes compañías Junior comenzaron a competir, pero también a evolucionar. Junior Tokai perfeccionó la velocidad, JR East la comodidad, y JR West la seguridad. Esta competencia se convirtió en cultura. Hidetaka Ono, un joven ingeniero de Junior Tokai, miraba los datos de viaje después de su turno de noche. ¿Cómo eliminamos este retraso de 0.1 segundos? Para él, no era solo un trabajo, era una cuestión de honor. Un minuto de retraso es un minuto de confianza perdido por parte del cliente, le había dicho su jefe. Esa acumulación de esfuerzo creó el tren Nozomi, que conecta Tokio y Osaka en 2 horas y 22 minutos, transportando a 100 millones de personas al año con un récord de 0 accidentes fatales en 60 años. Mientras tanto, JR East luchaba otra batalla, crear estaciones que atrajeran a la gente. Cafés, panaderías, librerías transformaron espacios de tránsito en destinos. La estación se convirtió en el corazón de la ciudad, un centro cultural. Y luego está JR West. El terrible accidente de la línea Fukuchiyama en 2005 dejó una profunda cicatriz en Japón. Pero de esa tragedia, renacieron. La vida humana es lo primero se convirtió en su credo. Su tecnología de mantenimiento y sus sistemas de control automático alcanzaron los más altos estándares mundiales. La competencia no se trata de derrotar a alguien, dijo el profesor con creciente fervor. Se trata de pulir constantemente un activo invisible llamado confianza. La decisión de privatizar no fue solo una reforma económica, creó un sistema donde la responsabilidad se compartía y el orgullo se competía. En la pantalla, imágenes de los diferentes modelos de Shinkansen y de los rostros sonrientes del personal de limpieza. Para ellos, el ferrocarril era su forma de vida. El ferrocarril japonés no temió a la competencia. Por eso, sus esfuerzos se encadenaron y la evolución se convirtió en cultura. Al final, unas palabras blancas aparecieron en la pantalla, el tren de la confianza. Nadie respiró. No era un eslogan, era la filosofía de una nación. Ahora, la mirada del mundo está cambiando. En foros internacionales donde antes China era la estrella, ahora los ojos se vuelven hacia Japón. En un gráfico, la línea roja de China comienza a descender, mientras que la línea azul de Japón asciende, lenta pero segura. El modelo japonés no es solo sobre gestión ferroviaria. Es un manual de gestión estatal sostenible, dice un profesor de Harvard. En Vietnam, ingenieros japoneses instalan vías, enseñando que no se trata solo de la velocidad, sino de la capacidad de continuar. En la India, políticos rodean un modelo de Shinkansen. Queremos una velocidad que perdure en el futuro, dice su primer ministro. Y en California, un proyecto que antes se desarrollaba con China ahora utiliza la tecnología Shinkansen. Sus planos consideran el flujo de personas al milímetro, dice un diseñador local. No es tecnología, es filosofía. El profesor Harrison concluyó su presentación. Se cree que la palabra, alta velocidad, solo contiene velocidad. Pero Japón añadió 3 palabras más, vida, responsabilidad y sinceridad. En un mapa del mundo, aparecieron los países que han adoptado o están considerando el modelo Shinkansen: Tailandia, India, Reino Unido, Estados Unidos, Indonesia. E incluso, irónicamente, algunos gobiernos locales en China han solicitado capacitación en el sistema de gestión de seguridad japonés. China eligió la economía de la velocidad. Japón eligió la economía de la confianza. Los resultados hablan por sí solos. La imagen final, un Shinkansen blanco corriendo por un paisaje nevado. Debajo, una frase: la velocidad termina. La confianza permanece. Un aplauso sereno, un sonido de respeto, llenó la sala. Medianoche en Beijing. Llueve.
En una sala de conferencias del Consejo de Estado, la luz sigue encendida. Decenas de altos funcionarios rodean una mesa. El tema, la reestructuración de la red de alta velocidad. 20.000 millones de dólares en pérdidas anuales, grita el jefe de la Oficina de Finanzas. ¿Qué vamos a hacer? Silencio. Todos conocen el peligro de pronunciar la palabra detener. En los papeles, la cruda realidad. Solo 3 líneas son rentables. El resto, números rojos. En algunas, la ocupación no llega al 20%. Pero los alcaldes locales no permitirán un cierre. Si este tren se detiene, nuestro pueblo muere. Esa es la voz de la realidad política. El gobierno chino ahora está tratando de aplicar los frenos a un tren que no puede detenerse, narra el profesor. Pero frenar significa una derrota política. Afuera de una estación en una ciudad del interior, un taxista murmura, las vías son magníficas. Pero no hay gente. El día de la inauguración hubo fuegos artificiales. Hoy, solo el viento. En las redes sociales chinas, el debate es intenso. Aunque esté en números rojos, es nuestro orgullo. Pero, ¿quién pagará por ese orgullo en el futuro? De vuelta en la sala de reuniones, alguien rompe el silencio. Debemos abrirlo al capital privado. Se desata un debate. ¿Y el prestigio nacional? ¿Pero no se hundirá el país si seguimos así? Al final, una decisión vacilante, considerar la operación privada de algunos tramos. Pero una pequeña nota al pie lo dice todo, fecha de anuncio, por determinar. Considerar el impacto social y proceder con cautela. China logró la construcción más audaz de la historia, resonó la voz baja de Harrison. Pero lo que necesita ahora es una retirada valiente. La era de la velocidad ha terminado. Ahora se pone a prueba la capacidad de resistir. En la pantalla, un solo tren cruza una vasta llanura. Lenta pero inexorablemente, está desacelerando. Y como si la tierra exhalara, la lluvia cesó. En el auditorio de Londres, el silencio regresó. En la pantalla, 2 cifras finales. Japón, 60 años de rentabilidad. China, casi $1 billón de deuda. Esta no es una diferencia económica, dijo la voz del profesor Harrison. Es el registro de aquello en lo que cada nación decidió creer. China eligió la filosofía de la velocidad. Japón, la filosofía de la confianza. Y ahora, el mundo está eligiendo el estándar japonés. Pero esta lección no es solo para China o Japón. Es una advertencia para todas las naciones en desarrollo, para países como el mío, el Perú, que sueñan con un futuro conectado por arterias de acero. Harrison miró directamente a la cámara, como si hablara a cada peruano. Nuestro Perú anhela con justicia sus propios ferrocarriles. El tren de la costa, el renacimiento del tren macho. Son sueños nobles y necesarios. Pero hoy nos enfrentamos a una encrucijada. ¿Qué camino elegiremos? ¿El modelo chino del aplauso fácil, la inauguración pomposa y la deuda eterna para nuestros hijos? ¿O el modelo japonés del trabajo paciente, la seguridad como dogma y la sostenibilidad como meta? Muchos nos quejamos, y con razón, de las demoras del metro de Lima. La impaciencia es comprensible. Pero escuchen bien, es 1000 veces preferible un proyecto retrasado que se construye con calidad y honestidad, a un proyecto rápido que se convierte en un monumento a la corrupción y el despilfarro. No podemos permitirnos hacer las cosas, a la champú, cuando se trata del futuro de la nación. Su voz se volvió un trueno. Un ferrocarril no es solo fierro y concreto. Es la arteria vital de una nación. Si esa arteria se contamina con la deuda y la corrupción, el cuerpo del país entero enferma y muere. La imagen final apareció en la pantalla, el amanecer en la estación de Tokio, un tren partiendo hacia el futuro. El profesor pronunció sus últimas palabras. La economía no se trata de perseguir ganancias. Se trata de elegir una forma que perdure en el futuro. El destino de una nación no lo decide su velocidad, sino sus principios. Un aplauso atronador estalló en la sala. Harrison hizo una profunda reverencia. En la pantalla, una última frase quedó flotando. El futuro no se construye sobre la velocidad, sino sobre la confianza. Para nuestro Perú, la lección está clara. El camino no debe ser el de la vanidad y la deuda. Debe ser el de la chamba minuciosa, la planificación inteligente y la visión a largo plazo. Construyamos un futuro que nuestros hijos puedan usar, no una deuda que tengan que pagar.